Buenos días amigos y amigas del Perú y de toda Iberoamérica. Soy Santiago Villegas Ceballos y hoy no estoy en vivo. Es un video pregrabado apenas unas horas antes de esta transmisión, debido a que no los puedo acompañar porque estoy justamente hoy en el lanzamiento de una maestría en inteligencia artificial para profesionales de la información. A propósito del tema que hoy nos convoca, que es la introducción a la inteligencia artificial para bibliotecas. Quiero empezar por agradecer, por supuesto, al doctor Daniel Malpartida por invitarnos a este evento y, por supuesto, a su Instituto Peruano de Inteligencia Artificial por invitarme, debo decir, muchas veces a estar aquí, porque desafortunadamente no habíamos podido coordinar una fecha y como ven, pues al final no podemos estar en vivo, pero yo me comprometo a que esta grabación la estamos haciendo apenas unas horas antes, precisamente porque al final voy a revisar las preguntas que ustedes han dejado. Espero que las puedan dejar en los comentarios de esta transmisión, en el chat de la transmisión, porque yo estaré respondiéndolas directamente allí en los mismos comentarios. Igual, como ustedes ven aquí a mi derecha arriba, mi logo es @Medellín porque mi empresa se llama @Medellín, pero también en redes sociales me encuentran como @Medellín, @Medellín. Así que si alguna o alguno de ustedes tuviera una pregunta que no alcanzamos a responder o que quiera preguntar directamente a mí, pues puede hacerlo a través de redes sociales también, en Twitter o en Instagram o en LinkedIn o en Facebook o incluso en TikTok a través de mi cuenta o de mi usuario @Medellín, @Medellín, así como lo ven también aquí abajo en mi nombre. Entonces, vamos a empezar rápidamente porque es corto el tiempo de una hora para hablar no solamente de qué significa la inteligencia artificial para bibliotecas, sino también de lo que ha pasado en un año. Y es que en un año, desde el nacimiento de ChatGPT, quien ha sido la plataforma que nos ha hecho hablar de inteligencia artificial, pues han pasado muchas cosas y de eso justamente también vamos a hablar parcialmente el día de hoy. Así que, bien. Como en todas mis presentaciones, ustedes van a encontrar siempre un enlace de la presentación al comienzo. Ustedes aquí lo ven bit.ly/IA desde biblioteca. Eso significa que ya pueden acceder a la presentación. Y es muy importante que accedan a esta presentación con esa dirección, bit.ly/IA desde biblioteca. ¿Por qué? Porque ahí no solamente van a encontrar todas las diapositivas que estamos mirando en esta sesión, sino que además en cada una de las diapositivas van a poder hacer clic en distintos lugares. Siempre nuestras presentaciones tienen enlaces ocultos, enlaces para complementar la información. Es lo que correspondería a la bibliografía de enlaces al final. Nosotros en lugar de ponerla al final, la ponemos en cada una de las diapositivas. Así que la invitación es a que entren a esta diapositiva, a estas diapositivas bit.ly/IA desde biblioteca, para que sigan la presentación y para que, por supuesto, después puedan profundizar en cada uno de los temas. Bien, entonces vamos con el tema. Estamos en una sesión introductoria. Esto significa que no vamos a abordar todos los temas posibles de introducción o de inteligencia artificial para bibliotecas. Sin embargo, hay un curso de 8 horas abierto y gratuito que realizamos a principios de este año, entre febrero y abril de este año, con Cristian Maturana, el director de innovación de la Biblioteca de Santiago de Chile. Ambos hemos trabajado durante muchos años en innovación y transformación digital de bibliotecas y quiero invitarles a este curso abierto y gratuito disponible en YouTube. En esta primera diapositiva ustedes van a poder hacer clic ahí directamente al enlace. Así que la invitación es a que complementemos esta información de hoy con más de 8 horas de información en inteligencia artificial y en cómo usarla en la vida bibliotecaria. Bien, pasando al tema que nos convoca, la introducción a la inteligencia artificial para bibliotecas, es importante empezar por el contexto. En este caso, cuando hablamos del contexto, hablamos de la importancia de no solamente percatarnos, sino hacer evidente el que la inteligencia artificial no es un desarrollo de ChatGPT, no es un desarrollo de OpenAI, la dueña de ChatGPT, que empezó o que lanzó su ChatGPT hace ya exactamente un año, hace poco más de un año y una semana. Realmente la inteligencia artificial viene desarrollándose hace décadas. De hecho, desde el punto de vista bibliotecológico, hemos ayudado al desarrollo de las máquinas desde la perspectiva de cómo hacer posible que las máquinas entiendan la información. En esta gráfica, que es un ejercicio de perspectiva muy interesante, ustedes pueden ver que al inicio de la era del PC,
en los 80, cuando nace la computación personal, también empiezan a nacer algunos sistemas, plataformas y mecanismos para etiquetar la información. SQL es un mecanismo, es una plataforma para el diseño de bases de datos, pero a la par de SQL empiezan a nacer mecanismos de etiquetado de información como el HTML o el XML que se usan para desarrollar páginas web, pero que están basados justamente en mecanismos de catalogación y clasificación de la información que ya manejamos los bibliotecarios hace muchos años. Era la forma de indicarle a las máquinas que era un título, que era un autor, donde se ponía una introducción de un párrafo, etcétera, etcétera. Y eso hace que al final las máquinas comprendan el contexto informativo, lo que a su vez nos lleva a lo que hoy tenemos en la web 3 o en la web semántica, que es máquinas que entienden los contextos de la información, es decir, máquinas que entienden aquello que está escrito digitalmente. Bien, entendido esto, es importante también aclarar que cuando hablamos de inteligencia artificial, como ustedes pueden ver aquí, hay una definición que el propio ChatGPT de OpenAI hizo en su versión 3.5 a principios de este año. Y realmente es una definición muy clara. Digamos que lo más usual es que cuando se habla de inteligencia artificial se diga que son sistemas que imitan la inteligencia humana. A ese nivel casi siempre se deja, no se dice más que eso. Y es importante decir que cuando hablamos de inteligencia artificial, así que como hablamos de inteligencia humana, es muy difícil llegar a un consenso. El único consenso que existe es que hay unos sistemas que imitan los procesos que están asociados con la cognición humana, procesos de inteligencia. Imitación, es un juego de la imitación y eso es muy importante. Las máquinas no son realmente inteligentes, las máquinas no comprenden, las máquinas, aunque decimos que aprenden, hay un contexto de aprendizaje en la perspectiva de que procesan datos y toman decisiones con base en ellos. Esa es la clave. La toma de decisiones con base en una información previa, la capacidad de mejorar esa toma de decisiones con base en una información previa. Ahí es donde está la inteligencia de las máquinas, ¿vale? Muy bien, y si hablamos de dónde está la inteligencia artificial, también debemos decir, excúsenme por la tos, pero estoy un poco enfermo de los viajes de esta semana. Debemos decir además que la inteligencia artificial está en todas partes, aunque no la veamos. Algunos de los lugares en los que está hace más años y no la vemos son en esos programas, esas plataformas que toman decisiones para grandes empresas respecto a los perfiles que nosotros tenemos. Para poner un ejemplo claro, en la vida cotidiana ustedes probablemente usan YouTube, probablemente usan Spotify, probablemente usan sistemas de consumo de video, de consumo de música. Esos sistemas les recomiendan a ustedes canciones o videos con base en sus gustos. Esos algoritmos de recomendación están basados en inteligencia artificial. Aprenden de justamente las acciones que ustedes llevan a cabo en la plataforma. Si hoy ven un video, si se quedan más tiempo viendo un video, si ven una nueva canción en un género que no habían oído antes, eso cambia levemente el algoritmo que los define a ustedes y ese sistema de recomendación funciona justamente tomando decisiones con base en esos aprendizajes continuos. Es un sistema de inteligencia artificial. Pero por otro lado, tenemos sistemas como aquellos que miden el puntaje. Cuando ustedes llaman a un banco, se comunican con una entidad financiera, esos sistemas que miden el puntaje son sistemas que permiten que ese banco le ofrezca a ustedes un producto determinado o un servicio determinado y usan ya también inteligencia artificial orientada sobre todo a grandes cantidades de datos, a lo que llamamos Big Data. Entonces, aquí hay sistemas en el azul oscuro de la derecha, ustedes pueden ver cómo hay ya algunos sistemas posicionados en inteligencia artificial. El primero de la derecha superior es el de los sistemas autónomos, los autos que se conducen solos, las aspiradoras que van por la casa aspirando solas. Luego tenemos los mecanismos que permiten que las inteligencias artificiales no solo hoy aprendan, sino que tomen decisiones más acertadas. El Machine Learning, que en español se traduce como aprendizaje automático, el Deep Learning, que en español se traduce como aprendizaje profundo, las redes neuronales, que constituyen la forma en la que se conectan las computadoras para poder programarlas en forma de aprendizaje profundo o aprendizaje automático. Y también tenemos sistemas, digamos, más tangibles, como los sistemas de reconocimiento de patrones. Y aquí hablamos básicamente de aquellas
inteligencias artificiales que, por ejemplo, identifican objetos o que identifican caracteres, ¿cierto? Estos son reconocimientos de patrones. Tenemos el procesamiento natural del lenguaje, aquellas inteligencias artificiales que son capaces de entender el lenguaje humano, y muy cerca del procesamiento natural del lenguaje, o Natural Language Processing, NLP en inglés, PNL en español, procesamiento natural del lenguaje. Básicamente tenemos cerca de ellos los chatbots. Los chatbots son sistemas de conversación, sistemas que no solamente entienden el lenguaje humano, sino que además producen el lenguaje. Cuando hablamos de procesamiento natural del lenguaje, hablamos de la comprensión del lenguaje, pero cuando hablamos de un chatbot, hablamos no solamente de una herramienta que lo comprende, sino que es capaz de crear ese lenguaje. Entonces, estas son las posicionadas, pero luego tenemos en un azul un poco más claro al inferior aquellas que están en desarrollo. En este momento, una de las más desarrolladas inteligencias artificiales es aquella que tiene que ver con las analíticas de las emociones en tiempo real. Y estamos hablando, por ejemplo, de los automóviles de alta gama que tienen unas cámaras y unos sensores que hacen que cuando detecte que ustedes pueden estar durmiéndose, que sufrieron un desmayo, que están tal vez con síntomas de estar embriagados, el automóvil se detiene. El automóvil no permite ser conducido, el automóvil se estaciona. Ese tipo de lectura de las emociones, digamos, ese es un caso práctico, pero hay otros casos que tienen que ver, por ejemplo, con cómo te responde un sistema de inteligencia artificial. Si ustedes le hablan a Alexa, a Siri, al asistente de Google en un tono un poco más airado del usual, algunas de ellas, especialmente Alexa, que tiene más integrados estos algoritmos, puede responderles diciendo que por favor le hablen en otro tono, que no le entienden, que notan que están un poco molestas o molestos. Ahí hay un reconocimiento real o en tiempo real de las emociones. Y eso le sirve, por ejemplo, a los bancos o a los sitios que tienen mecanismos de servicio al cliente automatizados para que cuando yo hago una llamada, cuando yo estoy escribiendo en un chat, detecte cómo deben atenderme o detecte que me atienda un agente específico humano. Entonces ahí hay un desarrollo interesante en la lectura de las emociones. Y pueden ver en otros tonos de azul algunas tecnologías que están menos desarrolladas, que están emergiendo apenas, como los compañeros virtuales, que son básicamente sistemas robóticos o sistemas de software, a veces son físicos, a veces son simplemente intangibles, como los software o las plataformas, que acompañan la vida cotidiana, por ejemplo, de personas de la tercera edad en situación de soledad. Bien, ahora, si están en todas partes, ¿por qué no los detectábamos? El punto clave es que, claro, están en todas partes, pero apenas hasta este año, y aquí vamos a ver algunas que surgieron en enero de este año, apenas hasta este año nosotros empezamos a ver que la conversación sobre las inteligencias artificiales se masifica. Empezamos a hablar de ellas gracias a, lo decíamos ahora, ChatGPT y a OpenAI. Esto básicamente significa que nosotros hemos estado usando inteligencia artificial sin percatarnos, pero que ya existen y están en distintas categorías. Vamos a hablar un poco de estas categorías. Yo me voy a permitir entonces aquí mostrarles. Estamos viendo en pantalla, permítanme les muestro en pantalla completa esta diapositiva. Estamos viendo en pantalla no solamente las inteligencias artificiales que estaban disponibles a principios de este año, sino aquellas que usan o que tienen lo que se llama una API, una interfaz de programación de aplicaciones. Es esa sigla. ¿Qué significa API? Esta sigla que ven arriba en la diapositiva. Significa que cualquiera de estas más de 150 inteligencias artificiales podían ser conectadas con sus propios programas. Y para poner un ejemplo de bibliotecas, ustedes tienen un catálogo en línea bibliotecario. Ustedes podrían, a través de cualquiera de las APIs de estas inteligencias artificiales, conectar su catálogo en línea, si es que ese catálogo soporta APIs, con cualquiera de estas inteligencias artificiales. Entonces, cuando ustedes escuchen que un programa, que una plataforma tiene una API, tiene una API, significa que yo puedo, a través de esa API, conectar esa plataforma con mis programas específicos. Entonces, les estoy mostrando esto porque a principios de este año ya yo podía usar una enorme cantidad de inteligencias artificiales en mis propios programas, pero sobre todo porque aquí hay una categorización de las inteligencias artificiales. Y quiero que veamos esa categorización rápidamente. La primera línea es la línea de la visión, la línea de las inteligencias artificiales relacionadas con lo visual,
con el reconocimiento de imágenes, con el reconocimiento de objetos. Ahí podemos tener, por ejemplo, a Google Lens. Ustedes ya tienen en su celular muy probablemente Google Lens. Google Lens es el sistema de Google, el sistema de inteligencia artificial de Google que reconoce objetos. Ustedes descargan Google Lens en la aplicación de Android o en la aplicación de iPhone y pueden, por ejemplo, reconocer las carátulas de los libros para comprar un libro, reconocer las obras de arte, reconocer incluso los productos físicos, reconocer un celular, reconocer la marca de un auto, reconocer la raza de un perro, reconocer el tipo de planta o de árbol que están viendo, traducir en tiempo real un libro, escanear las hojas de un libro y llevárselas para Word o para Google Drive o para donde quieran editarlas. Pero además, estamos llegando al punto incluso de reconocer las calorías en un plato. Hoy están probando eso gracias al reconocimiento visual. Sin embargo, no es Google Lens la única que hay disponible. Verán ustedes que ahí, en esa primera línea, hay una muy buena cantidad. Hay más de 30 inteligencias artificiales diferentes relacionadas con la visión. ¿Sí? Quiero que se fijen en una que van a ver repetida en muchos lugares. Es la que por ahí tiene como una pequeña flor, realmente es un pequeño fractal, y dice OpenAI en negro. OpenAI es la dueña de ChatGPT. OpenAI se replica en muchos lugares. OpenAI tiene un sistema de visión computarizada, que es como se llama técnicamente los sistemas de inteligencia artificial que reconocen objetos visuales, y ese sistema de visión computarizada hoy se llama GPT-4V, GPT-4V de visión, es el sistema que reconoce hoy imágenes, pero también tienen otro que no solo reconoce, sino que crea imágenes que se llaman DALL-E, D-A-L-L-E, DALL-E o DALL-E. Así se llama el que no solo reconoce imágenes, sino que además es capaz de crearlas de OpenAI. Y de hecho es anterior a ChatGPT. DALL-E se creó primero que ChatGPT, ¿vale? Bien, pero hay otra que tiene un icono amarillo que se repite varias veces. Es una que se llama Hugging Face. Hugging Face quiere decir la carita que abraza. Es un emoticón. Si ustedes ven ahí entre estas líneas, se repiten casi todas las líneas. Y es que Hugging Face es una comunidad, más que una plataforma, es una comunidad global de desarrolladores, de apasionados de la inteligencia artificial que procuran el diseño y el uso de inteligencias artificiales en abierto, es decir, inteligencias artificiales de código abierto, que uno puede descargar, usar, reusar, modificar, usar para cualquier fin, sea comercial o sea no comercial. Así que ustedes van a ver Hugging Face en muchos lugares y es una comunidad muy recomendada si ustedes quieren aprender de manera profesional de inteligencia artificial. Bueno, pero estábamos en la primera línea, la línea de la visión. La segunda línea es la línea del habla, la línea del speech en inglés. Y está dividida en dos, como ustedes ven. A la izquierda tiene speech to text. Speech to text quiere decir del habla al texto. En otras palabras, es la transcripción. Es la capacidad que tienen las máquinas hace ya mucho tiempo de escucharme y entender lo que escuchan. Lo vemos cotidianamente con los asistentes de voz. Nosotros podemos hablarle a los asistentes de voz y ellos entienden, pero además podemos dictarle al celular y el celular escribe por nosotros. Podemos dictarle a los sistemas de edición de texto como Microsoft Word o como Google Docs y ellos escriben, es la transcripción. Pero hemos llegado a un punto en el que incluso a través de una tecnología como Whisper, Whisper quiere decir susurrar, Whisper de OpenAI, o sea, miren que esta es otra de las tecnologías de los dueños de ChatGPT, Whisper. Ustedes pueden descargar este sistema de inteligencia artificial en su computadora, Whisper, y hacer que pasar por allí las grabaciones de audio, pasar por allí las grabaciones de video, pasar por ahí las grabaciones, por ejemplo, de una clase, de una reunión, y hacer que él identifique los distintos hablantes y que escriba por completo la transcripción de la reunión. Esto es posible hoy en día de manera absolutamente certera, gracias a los desarrollos que hemos tenido por más de 30 años de estos sistemas. Ahora, a la derecha del aula, a la izquierda tenemos el speech to text, que quiere decir del habla al texto. A la derecha tenemos lo contrario, text to speech, es decir, del texto al habla, ¿cierto? Esto se conoce más que text to speech en inglés o del texto al habla. En español se conoce como la síntesis de voz o la creación de voces sintéticas. Es decir, como yo escribo algo y estas máquinas lo que hacen es que lo convierten al habla, si lo dicen en voz alta.
También lo vemos en los asistentes de voz, porque los asistentes de voz como Siri, Alexa, Google Assistant me responden en forma del habla. Pero recientemente, muy recientemente, hace una semana, por eso estas charlas es importante grabarlas o hacerlas en vivo o apenas grabarlas unas horas antes para poder detectar todos estos cambios. Hace apenas una semana, ChatGPT, el bot más famoso que tenemos hoy en día, el chatbot de inteligencia artificial, lanza para los usuarios gratuitos en su aplicación la capacidad de conversar con ChatGPT, es decir, no solo la capacidad de entender mi voz, sino la capacidad de sintetizar su propia voz. Y vamos a probarlo, vamos a ver qué pasa cuando yo la activo. Necesito estar conectado a Internet porque ChatGPT no se descarga ni en mi computadora ni en mi celular, sino que es un sistema que se usa a través de la nube. Cuando yo activo este pequeño icono que hay a la derecha abajo, que es un icono de unos audífonos en ChatGPT, básicamente él ingresa a la plataforma de conversación. ¿Ya? Vamos a ver. Hola, ¿cómo estás hoy? ¿Qué me puedes decir del día de hoy? Hoy es 2 de diciembre de 2023. Si quieres saber algo específico sobre esta fecha o eventos que ocurren hoy, por favor dime más detalles. ¿Hay algo en particular que te interese? Muy bien, aquí están escuchando entonces ustedes la voz de ChatGPT. Básicamente, recientemente se ha lanzado al público en la versión gratuita esta semana. Para quienes tenemos la versión Plus ya desde la primera semana de octubre la usamos, pero es una invitación a que ustedes vean cómo ya incluso los chatbots de lenguaje como ChatGPT en su versión más avanzada, en la versión 4, usa ya síntesis de voz y transcripción. Entonces, miren que ya estamos usando en la vida cotidiana esta segunda categoría de inteligencia artificial. La tercera categoría que tenemos aquí es la categoría, como ustedes ven aquí, esta categoría es una de las que usamos también cotidianamente, pero no la consideramos inteligencia artificial. Es la categoría de la traducción. ¿Sí? La categoría de la traducción. Ustedes probablemente usen muchísimo Google Translate, que Google Translate de hecho usa modelos, grandes modelos de lenguaje, que ha sido el cambio trascendental que ha hecho que las traducciones sean mucho más eficientes, mucho más precisas, pero tal vez el que más avanzado está en traducción es este que está por la mitad, que se llama DeepL. DeepL viene de Deep Learning, de aprendizaje profundo, que veíamos es uno de los componentes básicos de la inteligencia artificial hoy. Así que la traducción está muy avanzada. Quienes dicen que la traducción todavía es muy básica, disculpen, probablemente no han probado realmente estos sistemas de traducción recientemente. Este sistema DeepL hace que la traducción académica, que la traducción cotidiana, que la traducción informal y formal sea muy precisa. Y les invito a probarla porque incluso pueden ustedes subir documentos completos en PDF y recibir una copia traducida de los mismos. La cuarta categoría es la de NLP, ya decíamos, Natural Language Processing, procesamiento natural del lenguaje. El procesamiento natural del lenguaje tiene que ver con la identificación del lenguaje, con que la máquina sea capaz de identificar cuando le escriben en lenguaje humano y poder entender, entre comillas, qué le están diciendo. Ahí es donde vemos de primera a OpenAI, gracias a su chat GPT, lanzado el 30 de noviembre de 2022, hace poco más de un año. Así que es quien ha hecho que hablemos cotidianamente de inteligencia artificial. La quinta línea, que está justo aquí encima de mi imagen, es la línea de los documentos. Llevamos muchos años hablando o procesando documentos de manera automática. Por ejemplo, el sistema de reconocimiento óptico de caracteres, esa primera línea, lo que dice OCR, Optical Character Recognition, es el sistema que permite que nosotros escaneemos documentos o fotografiemos documentos y la máquina sea capaz de pasarlos automáticamente a texto, de reconocer lo que está allí escrito y permitirnos editarlo en cualquier editor de texto como Microsoft Word o como Google Docs. Pero miren que hay otros sistemas ahí, están varias categorías. La primera categoría o la primera subcategoría dentro del manejo de documentos es el reconocimiento óptico de caracteres, pero luego está la creación de síntesis, la creación de hojas de vida, la creación de currículos, el procesamiento de facturas, etcétera, etcétera. Llevamos mucho tiempo y sobre todo las grandes organizaciones usando inteligencia artificial para el procesamiento automático de documentos. Y lo último que ustedes ven aquí, y esto es fundamental, verán ustedes en la última categoría, en la última línea,
en un tono diferente lo que dice inteligencias artificiales generativas. Y ese término es clave, generativas. Gen AI, dirán algunos como inteligencias artificiales generativas, ¿cierto? Esto son aquellas inteligencias que no solo tienen la capacidad de reconocer objetos, lenguaje, habla, imágenes, caracteres, sino además de producirlos. Por eso se llaman generativas, porque lo generan. Sin embargo, están mezcladas con las otras categorías, porque pueden generar imágenes, pueden generar texto, pueden generar caracteres, como lo acabamos de decir. Estamos viendo exclusivamente aquellas que para enero de este año tenían APIs, permitían conectarme con ellas. Pero ¿qué pasa si quiero ver un panorama más amplio, un panorama de todas aquellas que están disponibles, no solo las que me permiten conectarme, sino aquellas que yo tengo que comprar o pagar o usar su plataforma? Pues pasaríamos un poco a esto. Claro, son demasiadas, son más de 1000 las que ustedes ven aquí. Santiago, ¿vamos a hablar de cada una? No vamos a hablar de cada una, pero ustedes tienen acceso a esta diapositiva. Es más, si ustedes hacen clic en esta diapositiva, porque recuerden que pueden acceder ya a la presentación, van a poder ver la fuente de esta información y analizar cada una de esas categorías en las que vemos que las inteligencias artificiales no solo están en esas 5 que acabamos de ver, sino que hay infraestructura, hay hardware físico que usa inteligencia artificial, hay robots que usan inteligencia artificial. Y aquí los vemos. Lo interesante de este punto es que ustedes estuvieran así. Si ustedes dijeran, es demasiado Santiago, ya vi que están en todas partes, ese es el propósito de esta primera parte. Que nos percatáramos como bibliotecarias y bibliotecarios, o como usuarios de las bibliotecas, que la inteligencia artificial está en todas partes y que por tanto no se limita a un chatbot como ChatGPT que me permite interactuar por lenguaje, sino que está mucho más allá de eso. Y vamos a simplificarlo, porque los bibliotecarios siempre procuramos simplificar las cosas, hacerlas accesibles a los usuarios y a los ciudadanos. Y para comenzar esta simplificación, vamos justamente a simplificar la definición de inteligencia artificial. En 2023, hoy, un sistema de inteligencia artificial de aprendizaje automático, que es como se llaman los sistemas de inteligencia artificial que más usamos hoy, su característica es que aprenden y se adaptan de acuerdo a lo que perciben. Esto significa que las inteligencias artificiales, a partir de los datos que recogen de su contexto, de su entorno, pueden adaptar su comportamiento para tomar mejores decisiones de acuerdo con la tarea que son programadas. Para poner un ejemplo, las aspiradoras que aspiran solas, que van por la casa, solitas, lo poníamos como el ejemplo de sistemas autónomos. Esas aspiradoras necesitan percibir su contexto. Los sensores que tienen para percibir su contexto equivalen, digamos, a los ojos humanos. Son sensores de tipo cámara, de tipo láser, de tipo radar, que lo que hacen es medir su contexto, medir su entorno. Eso es lo que perciben. No perciben el lenguaje humano porque no necesitan percibirlo. No perciben, por ejemplo, las menos avanzadas, las más comunes, no perciben los objetos en su forma física. Hay algunas que sí lo hacen, pero digamos son las más avanzadas. El sensor que tienen es el sensor específico para su tarea particular. Ese sensor para su tarea particular permite que aprendan y mejoren, ¿cierto? Es decir, que se adapten para el uso de esa tarea. Esta es una definición mucho más simple. Un sistema de inteligencia artificial en 2023 es un sistema que aprende y se adapta de acuerdo a lo que percibe. Bien, adicionalmente hay 3 categorías de inteligencia artificial que podríamos estar usando en la vida cotidiana durante 2023. La primera categoría es aquella que llamamos categoría de Data Science o ciencia de datos. Esta categoría de ciencia de datos es la más usada, es la más común, pero también suele no ser inteligencia artificial. Por ejemplo, estas inteligencias artificiales que los bancos usan para medir nuestro puntaje y ofrecernos productos específicos están dentro de esta categoría que se llama ciencia de datos o automatización y toma de decisiones. También está relacionada con ese término del Big Data, el uso de grandes cantidades de datos para tomar decisiones. También se homologa con aquella categoría que se llama Business Intelligence o inteligencia de negocios, que quiere decir, son esas plataformas en las que yo reúno todas las estadísticas que produce mi organización y que a través de esas estadísticas puedo ver cómo se cruza, por ejemplo, el uso de un producto o servicio determinado con el costo que estoy ofreciendo en el mercado. Cuando estas inteligencias artificiales toman decisiones,
precisamente entran dentro de la categoría que acabamos de ver de aprendizaje automático. Entonces, aunque son muchas plataformas las que existen dentro de la categoría de ciencia de datos, no todas, sobre todo si no toman decisiones y no son capaces de adaptarse, pueden ser categorizadas como inteligencia artificial. Las otras dos son las más usuales, en términos de las que conocemos. Si bien las primeras de ciencia de datos son aquellas que están en todas partes, pero no las vemos, las otras dos, la de reconocimiento del lenguaje y la de visión computarizada, son de las que más hablamos, porque la de reconocimiento del lenguaje tiene que ver, otra vez, con sistemas como ChatGPT, como los sistemas de procesamiento natural del lenguaje, mientras que las de visión computarizada son aquellas que tienen que ver con el reconocimiento de objetos, como Google Lens, lo decíamos hace un rato. En cualquier caso, amigas y amigos bibliotecarios, lo importante es saber que estas inteligencias artificiales, tanto las de automatización, de ciencia de datos, como las de reconocimiento del lenguaje, como las de visión computarizada, como cualquiera de las otras categorías que vimos antes, o subcategorías, son inteligencias artificiales estrechas o débiles. Es decir, se categorizan como inteligencias artificiales que tienen una y solo una tarea específica. Entienden uno y solo un contexto específico. Por eso se llaman estrechas o débiles. No entienden más de una tarea, no están diseñadas para más de una tarea en especial. ¿Sí? Es muy importante saber que los dominios de la inteligencia artificial, que es como técnicamente se llaman estas categorías, estos tres grandes dominios, son dominios específicos. No hay una categoría, no hay una inteligencia artificial que podamos decir que dentro de su programación, por su capacidad algorítmica, es capaz de reconocer al tiempo el lenguaje y la visión. Y ustedes dirán, Santiago, te equivocas. Yo sé que ChatGPT, disculpen, yo sé que ChatGPT ya es capaz de reconocer imágenes y es capaz de reconocer lenguaje, ¿sí? ChatGPT tiene dos inteligencias artificiales integradas. Tiene el GPT para el sistema de reconocimiento del lenguaje y tiene el GPT-V para el sistema de reconocimiento de la visión. Pero son dos inteligencias artificiales trabajando juntas. Por eso se llama multimodal, porque tiene esos dos modos trabajando juntos. Multimodal. Cada una de esas dos es estrecha y débil. Y ella en conjunto es una multimodal estrecha o débil. Yo podría ponerle 3 o 4 categorías a una misma inteligencia artificial. Por ejemplo, el ChatGPT reconoce voz, está en la categoría de transcripción de texto. Sintetiza voz, está en la categoría de síntesis de voz. Reconoce imágenes, está en la categoría de visión computarizada. Analiza datos, porque tiene sistemas de análisis de datos avanzados en los que yo puedo subir archivos de Excel y pedirle a través del lenguaje natural que los analice. O sea que está dentro de automatización, pero sigue siendo multimodal. ¿Ya? Es estrecha o es débil. Esto en contraposición a las inteligencias artificiales generales o fuertes. Lamento informarles, amigas bibliotecarias y bibliotecarios, que hoy no existe un Android al estilo Terminator, una inteligencia artificial al estilo HAL 9000 de Odisea 2001. Estas inteligencias artificiales, que se llaman inteligencias artificiales generales o fuertes, todavía no están desarrolladas. Santiago, ¿y qué es una inteligencia artificial general o fuerte? Inteligencia artificial general es aquella inteligencia artificial que es capaz de alcanzar las capacidades humanas de reconocer los contextos y responder a distintas situaciones y a distintas solicitudes como respondería un humano. Ustedes pueden ver, pueden percatarse que ahí sentadas o sentados donde están, ustedes son capaces de percibir visualmente esta transmisión, son capaces de escuchar la voz, son capaces de incluso escuchar más allá de la transmisión y ver qué está sucediendo a su alrededor, son capaces de percibir la temperatura del ambiente, son capaces de percibir la dureza o no de la silla en la que están sentadas o sentados, son capaces de incluso saborear o degustar, sentir el gusto del aire, son capaces de sentir la temperatura del aire. Tenemos una enorme cantidad de sensores los humanos, una enorme cantidad de sensores. No solo uno, como tiene ChatGPT que entiende el lenguaje, no solo dos o tres, como tiene la aspiradora que quiere percibir el contexto. Tenemos miles de sensores. La pregunta es, ¿para qué yo le pondría esa cantidad de sensores a una máquina? ¿Cuál es el propósito de ponerle esa cantidad de sensores a una máquina? ¿Qué sentido tiene? Necesitaríamos una supercomputadora, una carga computacional tan grande que no tenemos hoy.
para hacerlo, ¿cierto? Entonces hoy no estamos desarrollando esta inteligencia artificial en el sentido estricto como Terminator o como HAL 9000. Estamos buscando inteligencias artificiales que alcancen la inteligencia humana, por eso llamamos también inteligencia artificial general, que alcancen la inteligencia humana, pero a través de o el lenguaje o la visión, es decir, de asuntos específicos. Hay quienes dicen que la alcanzaremos en 5 años, hay quienes dicen que mucho más. Yo diría que estamos cerca, pero por ahora no podemos, no tenemos ninguna inteligencia artificial que perciba el mundo como los humanos y que sea capaz de responder a todos los contextos, ¿vale? Muy bien. Mezclado entre estas inteligencias artificiales, mezclado entre las diferentes categorías, tenemos, por supuesto, a las inteligencias artificiales generativas, las que han hecho famosa la inteligencia artificial durante este último año. ¿Qué son las generativas? Reitero, las generativas son aquellas que son capaces de crear algo. En la primera línea ustedes tienen las que crean texto, en la segunda línea las que crean video, en la tercera línea las que crean imágenes, en la cuarta línea las que crean código. Es decir, yo puedo crear lenguaje natural a través de los chatbots, pero miren que hay unos especializados para unas otras tareas. Puedo crear video a partir de una frase, puedo editar video a partir de una frase, puedo crear imágenes a partir también de una frase o a partir de otra imagen de referencia, puedo crear código, programar sin ser programador. Esto es muy importante porque esto cambia sustancial y radicalmente la forma en la que abordamos problemas cotidianos que podamos programar. ChatGPT permite crear código de programación en muchos lenguajes, pero particularmente en Python y R de manera muy efectiva. Y hay otras generativas. Yo podría incluso crear música hoy a partir de una orden de lenguaje natural, crear habla o sintetizar voz como lo vimos, o crear objetos en 3D a partir de una imagen, a partir de un video o a partir incluso de una orden en lenguaje natural. Entonces hay muchas generativas, no vamos a ver cada una porque ustedes van a poder hacer clic en esta diapositiva y evaluar cada una de ellas. Y además, invito de nuevo a que tomen el curso gratuito, libre y abierto de inteligencia artificial para bibliotecarios que está en la página iaparabibliotecas.com. Si ustedes entran a la página iaparabibliotecas.com, van a poder tomar de manera gratuita este curso, ¿cierto? IA para bibliotecas, se los voy a escribir aquí en pantalla para que ustedes puedan tomarlo. Tiene el curso gratuito, libre y abierto. Esto significa que ustedes pueden tomar este curso siendo bibliotecarios completamente gratis, pero también si son usuarios de bibliotecas, y quieren que alguien se introduzca en este mundo, pueden decirle que tome las primeras 2 sesiones. Son 8 horas hablando de herramientas de inteligencia artificial para bibliotecas, bibliotecarios, incluso para la vida cotidiana. Entonces, aquí está, bien, aquí está la página. Ustedes la ven aquí, iaparabibliotecas.com. iaparabibliotecas.com tiene el curso gratuito, libre y abierto sobre inteligencia artificial para bibliotecas. Ahí lo pueden ver. Bien, entonces, adicional a esta página de IA para bibliotecas, ustedes van a poder ver ahí cada una de estas herramientas, cómo aplicarlas, pero también van a poder certificarse. Van a poder certificarse de manera no gratuita como el curso, pero pagando una cuota muy pequeña, no a nosotros, no a Cristian Maturana ni a mí. Este dinero de la certificación no va para nosotros. Este dinero es una donación que le hicimos a la Asociación Colombiana de Bibliotecarias y Bibliotecarios. Ustedes saben que las asociaciones son fundamentales para el desarrollo de nuestro gremio. Pues nosotros quisimos que ASCOLBI, la Asociación Colombiana de Bibliotecas y Bibliotecarios, quien está internacionalmente autorizada para emitir certificaciones de formación, sea quien les certifique. Entonces ustedes pueden tomar el curso de manera libre y gratuita en iaparabibliotecas.com y luego, si deciden certificarse, pueden contactar a Ascolbi y ellos pues les certifican por una cuota que está alrededor de los $15, que es bien económico. Bien, entonces, volvamos a la presentación. Volviendo a la presentación, ¿ya? Vamos a volver a la presentación. Decíamos que las generativas son las más famosas hoy en día, las que generan algo, pero no todo es tan fácil, no todo es color de rosa, hay algo que aprender, hay algo que profundizar, hay que entender por qué estamos en donde estamos.
¿Cuál es la razón entonces para la que, o por la que hoy estamos a este nivel, ¿cierto? Hoy estamos a este nivel del desarrollo de las inteligencias artificiales? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede para que hoy en día estemos hablando todos de inteligencia artificial? Tiene que ver, amigas y amigos, tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con las máquinas desde el año pasado, desde octubre y noviembre del año pasado, tienen la capacidad de entender nuestro lenguaje de una manera más profunda. Tienen que ver con que los sistemas como ChatGPT usan lo que se llama LLM. Esto que vemos en pantalla, LLM quiere decir grandes modelos de lenguaje. Grandes modelos de lenguaje significa básicamente que estas máquinas tienen la capacidad de entender de manera muy certera, eso sí, estudiando los modelos estadísticos. No se trata de una comprensión real del lenguaje, se trata básicamente de un modelo estadístico que permite que las máquinas, a partir de unas grandes cantidades de datos, a partir de unas enormes cantidades de datos, puedan deducir cuál es la palabra o la expresión siguiente que conduciría a esta respuesta general, ¿cierto? Entonces es muy importante entender, y esto también es fundamental que lo entendamos, que las máquinas no comprenden exactamente el lenguaje humano, que lo que están haciendo las máquinas es básicamente analizar grandes cantidades de datos, y por eso ponemos este ejemplo, los chat GPTs o los chatbots de inteligencia artificial basadas en grandes modelos de lenguaje como Claude.ai o como Palm 2 de Google o como Grok de Twitter o como ChatGPT o GPT de OpenAI, son sistemas que han aprendido de enormes cantidades de datos y que con base en esas enormes cantidades de datos producen unas respuestas estadísticamente correspondientes con lo que había en estos datos. Y vamos a poner un ejemplo para que nos quede más claro. Para que nos quede más claro, básicamente, imagínense ustedes, esto es una analogía, esto es una sobresimplificación del asunto. Imagínense que ustedes tienen un robot con un cerebro muy potente, pero el robot todavía no sabe nada. Tienen un robot que tiene un cerebro enorme, lleno de posibilidades, pero que todavía no sabe nada. Ustedes llevan ese robot a una biblioteca y le dicen, robot, lee todos estos documentos porque necesito que aprendas a hablar. ¿Sí? Entonces, meten al robot en una gran biblioteca nacional, en una biblioteca con millones de documentos, con miles de millones de documentos. De hecho, el cálculo es que ChatGPT en su versión 3.5 aprendió con alrededor de 200.000 millones de documentos. Estamos hablando de una que sería la biblioteca más grande del mundo, ¿cierto? En términos de cantidades de documentos. Entonces, aprendió de libros que hay en Internet, de libros de literatura, de textos académicos, pero también de patentes, pero también de redes sociales, de Twitter, de Facebook, de foros de Internet, es decir, de una cantidad y diversidad de información muy diferente. Cuando ustedes ponen a este robot a leer esa información, empieza a encontrar patrones, empieza a encontrar que cuando hablan de la capital de Francia, la que más mencionan es París, que cuando hablan de la forma de la Tierra, lo que más mencionan es que es una esfera, que cuando hablan de los continentes, hablan de 5 continentes, ¿cierto? Y empieza a encontrar patrones, ¿ya? Es con base en esos patrones estadísticos que él da respuesta. Es con base en toda esa información que tiene en esa biblioteca que él me da respuestas específicas. Pero vamos a profundizar un poco más en esa forma en la que aprende ese androide que está enjaulado, que llamamos encerrado en una biblioteca. Ustedes probablemente aprendieron en Perú. Este año me di cuenta, este año tuve la oportunidad de ir 4 veces al Perú y me di cuenta que ustedes aprendieron a leer en Perú con un texto que nosotros en Colombia también aprendimos a leer, que se llamaba Nacho Lee. Nacho Lee, todavía lo encontré en las calles del Perú, me pareció bien bonito. Nacho Lee es un texto que para los niños de los primeros años escolares
nos enseñó a leer a partir de unos ejemplos determinados. Entonces, yo siempre pregunto en nuestras conferencias o talleres, ¿cuáles son estos ejemplos que recuerdan ustedes de Nacho Le? Y la gente me dice, yo amo a mi mamá. Ah, perfecto, ¿se acuerdan? Yo amo a mi mamá. Otro me dicen, yo me acuerdo de mi mamá me mima mucho. Perfecto, ¿se acuerda de mi mamá me mima mucho? Eh, y luego digo, ¿se acuerda de otros ejemplos? ¿Se acuerda de más ejemplos? Además de yo amo a mi mamá me ama mucho. Por ahí me dijo alguien en Perú justamente, me dijo, Santiago, yo me acuerdo de mi papá fuma pipa. No, no me acordaba yo de ese. Ese es nuevo, ese era nuevo para mí. Bien, pero nos acordamos de más, es la pregunta. ¿Nos acordamos de más? No nos acordamos de más. ¿Y saben por qué no nos acordamos de más? No nos acordamos de más porque básicamente el propósito no era que nosotros nos acordáramos de los ejemplos de ese libro. El propósito era que nosotros aprendiéramos a leer. Y esto es muy diferente. Aprender a leer no es lo mismo, no es el mismo propósito que memorizarse los ejemplos. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces pensamos, volviendo a la analogía del robot, que cuando ponemos al chat GPT a aprender, o a cualquier chatbot a aprender de una enorme cantidad de documentos, ese robot se va a acordar de cada uno de esos documentos. No es así. ¿Se acuerdan que decíamos que la característica fundamental de la inteligencia artificial es que imita las formas de los humanos? Imita las formas de aprender. Esta inteligencia artificial, cuando la ponemos a aprender de la biblioteca, lo que hace, y esta es la clave, amigas y amigos, lo que hace es escribir su propio Nacho Lee, escribir su propio texto que describe cómo funciona el lenguaje humano. Él se escribe sus propios algoritmos para entender el lenguaje humano, pero él no recuerda exactamente cada texto que leyó. Él recuerda alegorías, así como los humanos, recuerda más o menos cómo era la Odisea, recuerda más o menos cómo era el Quijote, recuerda de manera más certera aquellos datos que se repetían mucho, pero no recuerda de manera fotográfica, de memoria exacta, cada uno de los textos. Ese es un mito. ¿Ya? Así que cuando le preguntamos a ChatGPT en la versión gratuita, o cuando le preguntamos a Claudia en la versión gratuita, Cloud es la otra más avanzada de inteligencia artificial, Claude.ai, cuando le preguntamos a alguna de estas dos inteligencias por algún conocimiento, por algún hecho fáctico, lo que hace es devolverse a la biblioteca en la que está encerrado, porque sigue allí, e intentar descubrir estadísticamente cuál es la respuesta más probable. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando no se sabe la respuesta? ¿Qué pasa cuando a esa respuesta, cuando esa pregunta no estaba en esa biblioteca de la que aprendió? Es muy probable que eso suceda. Y por eso a la derecha de esta diapositiva ustedes ven no solamente que en la diapositiva están los androides enjaulados, sino que hay unos loros tomando cerveza en un bar. Es una alegoría a lo que llamamos los loros estocásticos. Y es que probablemente ustedes, amigas y amigos, conocen esta persona que se toma dos piscos o son esa persona que se toma dos piscos y empieza a contar historias maravillosas, ¿cierto? Empieza a contar historias, empieza a decir, claro, yo iba a ir a la luna, pero al final me cancelaron. Historias muy interesantes que en medio de la borrachera, en medio de la embriaguez, ustedes se quedan escuchándolo porque esa persona cuenta cuentos maravillosamente, pero ustedes saben que la mitad es mentira. Bueno, pues así funcionan los chatbots. Lamento decirles que cuando ustedes le preguntan algo que no conozca, es probable que con el ánimo de continuar la conversación, se lo invente. Y lo peor es que se lo inventa de manera muy coherente, de manera muy coherente. Esto significa que los chatbots están diseñados, ojo con esto, los chatbots están diseñados no para responder preguntas fácticas, sino para conversar. Y en esa medida, como están diseñados para conversar, van a continuar la conversación de todas las maneras posibles. Así que hay que tener mucho cuidado respecto a cuál es la información que me dan, porque significará que yo probablemente reciba información falsa si uso al chatbot encerrado, es decir, si uso la versión gratuita de ChatGPT o uso la versión gratuita de Claudia, que es el chatbot encerrado en su biblioteca. Pero ¿cómo así que si uso, Santiago? Explícame un poco más de eso de si uso. Eso significa
que cuando usamos ChatGPT para todo o cuando usamos las interfaces, estamos cayendo probablemente, como este meme que hay en pantalla, en las potenciales teorías de conspiración. Claro, porque sabemos que muchas de las informaciones que hay en Internet son informaciones que están sesgadas, que tienen sesgos. Eso lo trae claro, si yo entrené con miles de millones de documentos creados por humanos a una máquina, esos documentos traen los sesgos humanos, cargan los sesgos humanos. Entonces, lo que tengo que hacer para romper esa idea de los sesgos es que tengo que darle mayor contexto a la máquina. ¿Qué significa darle mayor contexto a la máquina? Significa, para el caso de los chatbots, escribir mejores instrucciones, lo que técnicamente se llama prompts. Un prompt es una instrucción que yo le doy a la máquina, una instrucción clara y completa. Cuando se trata de una instrucción de texto, como lo de los chatbots, significa escribir suficiente texto. Decirle quién soy yo, esta conversación en torno a qué va a girar, por qué necesito que hagamos esta conversación, cuál es el tono en el que quiero que me responda, si estas respuestas son para mí o para un público determinado, si quiero que sea un tono entonces académico para ese público, profesional o no, cómo quiero que responda, adicionalmente cómo quiero que busque la información que quiero que busque, sino que no se limite exclusivamente a aquello en lo que aprendió, y finalmente cuál es la pregunta que tengo que darle todo el contexto, porque lo importante, amigas y amigos, lo importante es entender que los chatbots, que los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT, como Claudia, como otra cantidad de chatbots que nos están poniendo por ahí, que todos los días surgen, no son motores de búsqueda, son sistemas de conversación. Son sistemas de conversación, son interfaces. Es decir, si yo tomo ese robot para volver a analogía, ese robot ya sabe hablar, ese robot ya entiende el lenguaje, ya es capaz de producir lenguaje. En ese sentido, como es capaz de producir lenguaje humano, es capaz de entender lenguaje humano, lo que yo voy a hacer es que voy a tomar ese robot y me lo voy a llevar para el punto en el que yo quiera usarlo para encontrar el conocimiento que yo necesite. Para poner un ejemplo claro, Microsoft Bing es un buscador que usa el GPT-4, pero miren, lo que hizo fue sacar el robot y ponerlo en un sistema que es capaz de buscar en Internet. Google Bard es un chatbot, es un buscador que usa un chatbot llamado Palm. Es un buscador, no es el chatbot, es un buscador. Google Bard es un buscador que usa un chatbot. Microsoft Bing es un buscador que usa un chatbot. Pero además, ChatGPT da la posibilidad, si ustedes usan ChatGPT en la versión Plus, en la versión pagada de $20 al mes, que les digo, vale la pena hacer, como decimos en Colombia, hacer una vaca, creo que en Argentina le dicen vaquita, es decir, hacer, juntar a varias personas para comprar la versión Plus. Ustedes van a poder poner a ChatGPT a buscar en Internet. Y es más, van a poder poner a ChatGPT a buscar en bases de datos académicas. Van a poder poner a ChatGPT a buscar, por ejemplo, en YouTube, videos. Van a poder ponerlo a buscar ecuaciones matemáticas en Wolfram Alpha. Es decir, le dan capacidades y aquí está la clave. Si hay una conclusión que debemos sacar de esta conferencia es que la capacidad que nos dan las inteligencias artificiales del lenguaje es la capacidad de sacarlas de donde están y ponerlas en un corpus documental, en un espacio a través del cual podamos buscar información verificable, ¿cierto? No se trata de usarlos allá en la versión gratuita y en la versión que se limita al conocimiento con el que fueron entrenados. No están diseñados para eso. Están diseñados para que yo me los lleve y los ponga o en un buscador o en un sistema que permita, por ejemplo, buscar dentro del catálogo de mi biblioteca. Y hay que tener en cuenta, eso sí, amigas y amigos, los sesgos. Hay que tener en cuenta los riesgos que hay. Aun cuando yo me la llevo y la pongo en la base de datos académica, aun cuando yo me la llevo y la pongo en un buscador, como produce lenguaje humano, pues va a producir en algún momento respuestas que pueden tener lo que se llama alucinaciones. Incluso, aunque yo la ponga exclusivamente a buscar en el catálogo de mi biblioteca, aunque disminuye la capacidad de alucinar, porque ya no se está limitando al conocimiento con el que fue entrenado, todavía puede generar respuestas falsas. Pero además yo podría pedirle a un chatbot que genere respuestas o que genere textos que sustenten, por ejemplo, que la Tierra es plana y aumentar la desinformación. Así que nuestro papel como bibliotecarios y bibliotecarias es desarrollar el pensamiento crítico no solo nuestro, sino de nuestros usuarios hoy.
para disminuir estos riesgos que trae la inteligencia artificial. En estos riesgos entramos muchísimo en el curso de inteligencia artificial para bibliotecas, al que reitero les voy a invitar a visitar para que podamos juntos seguir aprendiendo de inteligencia artificial en el contexto bibliotecario. No hay que ser ingeniero de prompts. Esto que dice aquí en pantalla, prompt engineering, no hay que ser ingeniero de prompts. Hay que tener sentido común. Hay que ser, preferimos llamarlo, susurrador de la inteligencia artificial. Y ustedes como bibliotecarios y bibliotecarios ya saben hacerlo. Ya saben hacer un uso del lenguaje tan profundo que saben identificar las necesidades de una persona cuando entra a la biblioteca. Incluso cuando esa persona no sabe qué está buscando, sino que tiene un propósito. Ustedes son capaces de convertir ese propósito en una pregunta. Y por eso, amigas y amigos, son de los mejores profesionales que pueden interactuar con la inteligencia artificial. Somos entre los mejores, los bibliotecarios, que podemos hacer que la máquina entienda mejor el lenguaje humano. El llamado es a que lo hagamos, a que usemos las inteligencias artificiales, a que perdamos el miedo, a que hackeemos el sistema, es decir, a que lo adaptemos para disminuir esos riesgos, a que entendamos que los chatbots no se usan en su versión gratuita por allá exclusivamente encerrados en la biblioteca, sino que hay que usarlos en herramientas como Perplexity.ai, que aunque es gratis, se conecta a Internet, o como Bing, que aunque es gratis, entre comillas, se conecta a Internet, o como Poe.com, que aunque es gratis, también permite conectar algunas. Todas estas las vemos en el curso. Y si hay preguntas, si hay sugerencias, si ustedes quieren saber más, si quieren contarme algo, dejen en los comentarios sus preguntas y contáctenme en redes sociales, así como ven en pantalla. Yo soy @medejean, @medellín en todas partes, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, en TikTok. Me encuentran como @medejean, @medellín. Esta presentación está en la dirección web bit.ly/ia desde biblioteca. Les invito a visitar la presentación, a descargarla y a no solamente verla, sino a hacer clic en los enlaces que hay en cada diapositiva para profundizar. Reitero mi agradecimiento al doctor Daniel Malpartida por esta invitación y a su Instituto para la Inteligencia Artificial del Perú y espero vernos pronto en otra ocasión en la que pueda estar en vivo con ustedes. Un abrazo y muchas gracias por esta ruta de aprendizaje.